It no es una historia de miedo, es una historia sobre cómo vencer el miedo. Hacer lo que te hace feliz no te convierte en culpable. ¡No! ¡Nosotros matamos a nuestro hermano! Mucha gente vive la vida con culpa, con sacrificio, creyendo que así se va a resarcir de una culpa, de un castigo que es falso. 7 amigos en una pequeña ciudad del estado de Maine. Todos tienen algo en común, una infancia traumática. Se disocian de ese trauma que toma forma externa, el payaso Pennywise. Este payaso, que representa sus mayores miedos, también conoce sus mayores secretos. ¿Me acompañas a analizar la película? ¿Echamos una partidita? Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a un vídeo de Anima. Para los que no me conocéis, yo soy Alma. Vi It capítulo 2 en el cine en 2019 y me gustó bastante por la representación que hace del trauma infantil y cómo superarlo, cómo vencerlo. La primera película de It salió en 1990, esa la vi de niña, y luego hicieron un remake en 2017, lo podéis ver. Nosotros nos vamos a centrar en esta segunda parte, cuando esos niños ya son adultos, para observar cómo ese trauma infantil continúa en la etapa adulta, que es cuando hay que resolverlo. Aviso importante, este vídeo contiene spoilers y además no está de más decir que es una interpretación personal de lo que la película representa. Vamos con ello. It es una película basada en el libro homónimo de Stephen King, It, que significa eso. Es la historia de 7 amigos que se enfrentan a un terrorífico payaso que quiere matarlos, Pennywise. En esta segunda parte han pasado 27 años desde que los niños se enfrentaron al payaso por primera vez. Ahora son, a ojos del mundo, adultos exitosos. Todos ellos, menos uno, Mike, se fueron de su pequeña ciudad natal, Derry. Estos niños se hacían llamar a sí mismos el Club de los Perdedores. Realmente no es que sean perdedores, es más, fijaos, después se convierten en adultos de éxito, sino que lo que todos ellos tienen en común es algún tipo de trauma o miedo muy profundo. Eso les hace ser perdedores. Sin embargo, consiguen superarse a sí mismos. Vamos a hablar del trauma infantil. ¿Qué es el trauma? La Asociación Estadounidense de Psiquiatría define el trauma como sufrir o presenciar eventos en los que hay muerte, lesiones graves o violencia, sean estas reales o una simple amenaza. También se dice que algunos de los síntomas de haber sufrido un trauma son insomnio y pesadillas, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, miedo, confusión, sensación de culpa y vergüenza e indiferencia emocional. El trauma es el efecto que queda en nosotros tras una experiencia emocional intensa. Esta experiencia emocional intensa se encapsula, pasa al subconsciente o se integra como parte de tu personalidad, de modo que aunque tú vayas creciendo, esa vivencia emocional te ancla al pasado, entonces haces que repitas una y otra vez circunstancias, vivencias, como algo que activa todo el tiempo ese trauma o esa emoción dolorosa, con el fin de poder resolverla. El problema es cuando ni siquiera sabemos por qué recreamos una y otra vez ese dolor y lo achacamos a las circunstancias externas, sin entender que somos nosotros los que lo estamos recreando con el afán de resolverlo, de sanarlo. En la película es el payaso Pennywise el que les trae el trauma, el dolor, el miedo, el oscuro secreto, para que ellos maduren y puedan vencerlo. Cabe decir que todos en algún grado hemos sufrido algún tipo de trauma, algún tipo de desilusión, algún tipo de ruptura emocional, ruptura psíquica incluso interna, en situaciones que se han salido de lo que es esperable, especialmente para el niño. Entonces diría que es prácticamente inevitable venir a esta experiencia física y no sufrir algún tipo de trauma o dolor. El problema del trauma no es el trauma en sí, es que este se encapsula y se va al inconsciente, donde es prácticamente imposible de resolver. Por todo ello, el trauma es una forma de resistencia que te frena y te acompaña toda la vida hasta que decides mirarlo de frente. A través de la película vamos a analizar cómo superar este trauma. Ejemplos de traumas. Aquí empiezan los spoilers oficiales de la película. Empezamos con el primer personaje, Billy. Billy es guionista de cine. ¿Eres del equipo? Soy el guionista. Billy, entre otras cosas que ahora mismo os explicaré, representa un guiño a Stephen King, al autor de la obra It. Al fin y al cabo, un guionista es un escritor y me da la sensación, por las películas que he visto de Stephen King, nunca he leído sus libros, pero sí he visto las películas, que los finales de Stephen King muchas veces son algo flojos. Entonces, bueno, se hacen guiños durante la película, varios guiños que voy a dejar aquí puestos. Te llamo para ver qué tal estás. Y para ver si por fin has aprendido a terminar un libro.
en los que se critica los finales de Billy, que es guionista, que es autor también, diciendo que los finales son flojos. Para mí eso es un movimiento de romper su pauta, de romper su patrón en Stephen King, porque seguramente se le critiquen los finales, estoy convencida de que es por eso, porque no son perfectos, pero él lo justifica a través de su personaje Bill. Es gracioso, es divertido. Os voy a poner aquí las escenas en las que se hace ese guiño, siendo en una de ellas el propio Stephen King el dueño de una tienda de antigüedades. Ya veréis qué divertido. ¿Quiere que se lo firme? No, no me ha gustado el final. Bill, como decía, es un guionista de cine. El trauma que le acompaña toda la vida es la culpa por la muerte de su hermano. Fue culpa tuya lo que ocurrió, ¿verdad? Un día lluvioso, a él no le apeteció ir a jugar con su hermano pequeño y el hermano se fue a jugar solo. Ahí murió. Según la película, fue el payaso Pennywise quien le atrajo hacia una alcantarilla y lo mató. Sin embargo, también tened en cuenta durante todo el análisis de la película que Pennywise puede ser un payaso, un personaje que exista en la realidad, o puede ser un personaje en la mente de los niños también. Para mí tiene más que ver con eso, con la representación simbólica de un trauma, de un miedo, de un secreto sin resolver, sin sanar, que te hace sentir que hay una amenaza que te acecha. En realidad no estabas tan enfermo aquella mañana, ¿no? La propia culpa por no querer ir a jugar con su hermano pequeño un día lluvioso le hizo mentir, diciendo que estaba enfermo. Esta mentira aumentó su sentimiento de culpa. ¡Tu mentira me costó la vida! Fue culpa mía, Georgie, mía. Esta escena encarnizada en la que el hermano le grita, le chilla, muestra que la culpa es cruel, es insidiosa, no para. No calla, no deja que exista solución. La representación de su hermano pequeño diciéndole que su mentira le costó la vida es simplemente la representación de su propia culpa, es el mensajero de su culpa, más que por no haber ido a jugar, por mentir y decir que estaba enfermo, en lugar de simplemente decir Georgie, no me apetece ir a jugar. En la escena aparece Billy adulto, su hermano Georgie y a la vez él de niño, con unos 13 años que tendría cuando esto ocurrió. Cuando está viviendo ese proceso catártico con su pasado, con la representación de su hermano culpándole por haberle matado, él mismo confiesa: No me apetecía. no me apetecía. ¿Ves? Ya empieza ahí la sanación, la catarsis, cuando uno se permite soltar y decir la verdad. Bien, no me apetecía ir a jugar. La culpa, el sentimiento de culpa, te pide sacrificio. Tenías que haber ido a jugar un día lluvioso aunque no te apeteciera. Así es como se estructura esta sociedad. Yo espero tu sacrificio porque yo me sacrifico. Tienes que sacrificarte por el otro. Y si no lo haces, eres malo o eres culpable. Entonces, para zafarse de la culpa, la persona miente. Pero es que esa premisa es falsa. Tú no eres culpable, hagas lo que hagas. Si no te apetece ir a jugar con tu hermano, no eres culpable. Si no te apetece ir a visitar a tu padre, no eres culpable. Si no te apetece acompañar a tu mujer o a tu hijo o a quien sea a un sitio, no eres culpable. Lo que no tiene sentido es que hagamos algo sin desearlo. La pregunta es, ¿tú querrías que alguien hiciera algo por ti sin desearlo, sacrificándose? Estoy segura que no. Entonces no subestimes al otro y no hagas nada por piedad. Sé simplemente honesto con él. En conclusión, el trauma de Bill tiene que ver con creer que su mentira mató a su hermano. Y la culpa lo único que nos pide, en el caso del niño de haber mentido, que veamos que hemos traicionado nuestros valores, nuestros principios y que aspiremos a un ideal más elevado en el futuro. Bien, cuando era niño mentí, no supe hacerlo de otra forma, pero no soy culpable por ello. Ahora decido aprender de esta situación y elevar mis criterios. Y ahí es cuando el niño se enfrenta a la culpa. Lo veremos más adelante cuando explique cómo resolver el trauma, cómo vencer el miedo. El siguiente ejemplo de trauma lo vamos a explorar con Beverly. Beverly es una mujer que tiene junto a su marido una marca de ropa, una marca de diseño que, bueno, se hace entender en la película que es bastante de alta gama. De hecho, se ve que viven en una casa muy grande, muy bonita, que tiene una situación económica acomodada. Sin embargo, Beverly, a pesar de esa situación exitosa en la vida, sigue sin haber superado el trauma. Su trauma también tiene que ver con la culpa, con la insuficiencia, con su propio poder sobre sí misma y con superar al padre. Tiene una especie de complejo de Electra o síndrome de Estocolmo, ya que su padre la maltrataba. Y seguiría viva de no ser por ti. Su madre había muerto y su padre la acusaba
de la muerte de su madre. De hecho, el padre explícitamente le decía que lo único en lo que se parecía a su madre era el físico, en nada más. Es decir, tú no vas a estar a la altura nunca de tu madre. Porque se avergonzaba de ser tu madre. Beverly representa la necesidad de superar a los padres. Tiene que ver también con la cuestión de la maduración, no solo física, porque ella era una adulta, sin embargo emocionalmente seguía siendo una niña. ¿Cómo se representa esto? Cuando elige un marido que era como su padre, elige un marido controlador. Nadie te va a querer como te quiero yo, lo sabes, ¿verdad? Que le hace saber que todo lo que ella tiene y todo lo que ella vale es por él. Sin mí no eres nadie, lo sabes, ¿no? Y además la maltrata físicamente. No me lo pongas más difícil. Ella sigue siendo una niña de papá al buscar un marido maltratador como papá. Esa es la fidelidad familiar de la que hablo en muchas ocasiones. No permitirse superar al padre o a la madre, ¿no? La madre era una mujer maravillosa según el padre, pero ella no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Tienes su aspecto, pero no tienes nada más de ella. Entonces siempre se queda pequeñita, como una niña. Después veréis, cuando supera el trauma, que el padre le dice: siempre serás mi niña, eres mi niña, no podemos ser siempre la niña, y mucho menos la niña de papá o el niño de mamá. Es importante que nos hagamos cargo de nuestro propio niño, no ser nosotros un niño para que papá, mamá, vivan o no, sigan haciéndose cargo de nosotros. Hay un punto en el que hay que soltar, integrar el niño en nosotros y representar al padre o la madre, independientemente de que seamos padres o madres, para con nuestro niño. Otra forma en la que no se supera la fidelidad familiar es representando una relación de pareja como la que viste en casa o como la que tuviste con tu padre o tu madre. Es decir, ella no está con un hombre que la ama, que la respeta, que está a su altura, que la admira, que le trata bien, sino que está con un hombre que la domina y con el que no tiene una relación de pareja feliz. Hay una parte que me llama mucho la atención, que es cuando el marido se vuelve loco porque ella le dice que va a ir con sus amigos de Derry, de la ciudad natal, a vencer al payaso. El marido pues le dice que es una mentirosa y bueno, y empieza a pegarle. En un momento dado, ella se defiende del marido, le empuja o le golpea y rápidamente dice: lo siento. Lo siento. Que es exactamente lo mismo que le dice a su padre cuando en un momento dado él la empieza a gritar, a decirle que bueno, que... Y después el padre le dice: ven aquí, siempre serás mi niña, y ella se humilla y le dice: lo siento. Lo siento, lo siento. ¿Veis el perfil de persona maltratada? Lo siento por defenderte de una agresión, porque una persona te grite. Si vosotros sois personas que decís mucho lo siento, perdón, es una forma de no permitiros estar en el mundo. No debes pedir perdón por nada, no has hecho nada. Mereces vivir, mereces estar bien, mereces ser feliz, mereces que te traten bien. Al final de la escena de maltrato del marido, ella se va corriendo, deja la casa que comparte con el marido y simbólicamente se quita el anillo de casada y lo deja en un muro en la entrada de la casa. Ahí empieza su decisión de cortar con su patrón infantil. El primer paso, dejar atrás al marido, que representa al padre, representa a la niña que no ha madurado, y ahí es cuando empieza la aventura con sus compañeros para vencer al payaso. El siguiente personaje, Ben. Ben es un arquitecto de éxito que tiene su propio estudio de arquitectura. Es un hombre atlético, atractivo. Sin embargo, su trauma tiene que ver con haber sido un niño gordo. Nadie quiere besar a un niño gordo. Tiene una herida de rechazo. Se metían con él, le decían que estaba gordo y su propio complejo le hacía creer que no podría gustar a nadie y que la niña de la que estaba enamorado, Beverly, no le iba a querer nunca por su condición física. Oh, tú siempre estás solo. El payaso, Pennywise, representa ese miedo. Vas a morir solo, tú siempre estás solo. Tanto éxito, tantos abdominales. Aunque tengas abdominales y éxito, Y en el fondo sigues siendo un puto perdedor gordo. sigue siendo el mismo niño gordo, fracasado, perdedor. Que siempre ha sabido que moriría solo. Que va a morir solo. Su miedo a no merecer es lo que le hace creer que va a morir solo.
Eso es otro tipo de trauma. Yo no soy suficiente. El siguiente ejemplo de trauma es Eddie, que es un poco la otra cara de Beverly. Beverly tenía que superar al padre y Eddie tiene que superar a la madre. Mi trabajo consiste en evaluar riesgos, Eddie trabaja para una aseguradora analizando riesgos. que estadísticamente es mucho más probable que tenga un accidente por ir hablando contigo por teléfono. Su profesión representa muy bien lo que su personaje es un personaje hipocondriaco, porque tenía una madre hipocondriaca. Eddie vive en el miedo. Es más, el excesivo miedo a algo hace que lo atraigamos. Si siempre tengo miedo a la enfermedad, atraigo enfermedad. Es más, fijaos cómo en la escena atrae el riesgo porque está teniendo una conducción sumamente agresiva. Va conduciendo al volante agresivamente, discutiendo con su mujer. Eddie, te he dicho 1000 veces que no me des estos sustos y no me haces caso. Mayra, por favor. Su mujer, la cual representa a su madre. Es más, en la película han hecho un guiño en el que la actriz que representó a su madre en la película de 2017 ahora hace de su mujer. No deberías haber salido. Eddie, es peligroso conducir con la carretera mojada. Como veréis, es una mujer gorda y su madre también era una mujer gorda. Entonces ha buscado un perfil de mujer muy similar a su madre, hipocondriaca, con sobrepeso, es decir, no buscó una pareja, buscó una mamá. Exactamente lo mismo que le pasó a Beverly, no buscó un marido, buscó un padre. Digamos que Eddie, debido a su tendencia al miedo y a la hipocondría, se ha creado un castillo de seguridad, se dedica al análisis de riesgos. Sin embargo, una parte de él quiere romper, como decía, con la conducción agresiva, Cariño, dejó de llover hace 3 horas, ¿vale? Tranquilízate. ¡Capullo! peleando con su mujer, que es excesivamente protectora. Es más, en la forma de hablar os dais cuenta de que es como una mamá, no es como una esposa. ¿Y si te patina el coche? No me va a patinar. Tiene una mujer preocupada. Ten cuidado, que llueve. Y no ha superado a la madre, porque tiene una esposa que se comporta como una mamá y no como su compañera. El siguiente personaje es Ricky. Richie es un cómico de éxito en Los Ángeles. Todos son personajes exitosos, si os fijáis. Es gracioso, es despreocupado, pero esconde algo que él considera un secreto, que es su homosexualidad. Richie está enamorado en secreto de Eddie, del personaje anterior. Cuando eran niños, de hecho, estaban siempre peleando, pues al final, como se dice, ¿no? Decíamos de niños, los que se pelean se desean. Digamos que en el caso de Richie, él usa el humor para evadir la emoción, para evadir su verdadero sentir. Es más, la película empieza con una escena en la que hay una agresión a una pareja homosexual. Lo que quieren transmitir con esto es que Derry es una ciudad chapada a la antigua, de la América profunda, que no ha evolucionado. Esto lo que hace es justificar por qué era un secreto la homosexualidad, algo que hoy día no lo es, pues en una ciudad pequeña hace 27 años o más de 27 años, hace 30 años, pues no era algo que estuviera aceptado. Mamones, ¿no me habíais dicho que esta ciudad está llena de maricas? Y él recibió bullying por eso. ¿El puto Richie Tozier? ¿Qué? ¿Quieres cepillarte a mi primo pequeño? Hizo que él creara un lenguaje indirecto, que no se expusiera, que no mostrara su emoción, de ahí lo de ser cómico. ¡Lárgate de aquí, maricón! Siempre estaba con la broma o el sarcasmo en la boca. Sin embargo, esconde un profundo mundo emocional. Fue el primero el que se rompió tras la pérdida de Eddie en la película, porque además luego se ve que estaba enamorado de él en secreto. Podemos incluso analizar que todos y cada uno de los personajes tienen la profesión que representa algo de ellos. Billy es escritor, es guionista, para mí como una forma de conseguir ordenar en su mente las ideas. Él perdió a su hermano pequeño, seguramente se haya protegido mucho, creando un mundo de fantasía en su mente, ¿no? Que ha canalizado a través de la escritura, de sus historias, de sus libros. Incluso el no saber hacer muy bien los finales, o ser difícil para él los finales, o ser criticado por sus finales, puede ser una forma de no aceptar la muerte de su hermano, ¿no? No termino de cerrar, no cierro ciclo, no hago un final como una forma de evadirme de que he perdido a mi hermano, porque la muerte de alguien es un final. Por otro lado, tenemos a Baby, que es una mujer atractiva, bien vestida, que se dedica al mundo de la moda. Puede ser una forma de compensar su insuficiencia, además de que el padre lo único que rescató de ella es que era guapa como su madre. No tienes nada más. La moda, ¿qué es? Una forma de arte, pero también es una forma
estética, ¿no? Entonces quizás ella sublimó esa cuestión de la moda, de la apariencia, porque es lo que ella tenía en común con su madre, únicamente, ¿no? Según su idea. Obviamente tendría más aspectos, pero su trauma tiene que ver con esto. No eres tan buena como mamá, solo tienes el físico de mamá. Bien, lo voy a explotar, habrá dicho. Por otro lado tenemos a Ben, que él desde niño ya le gustaba la arquitectura, es más, él fabricó una cabaña donde estaban los niños, y esa propia estructura que representa un edificio, una casa, puede ser una forma de estructura o de protección para él, que es la grasa corporal, capaz de protección que ponemos frente al mundo. Me separo del mundo, mi interior, mi mundo interior a través de capas de grasa, pues al final, ¿qué es una casa? ¿Qué es una estructura, un edificio? Es una protección contra un mundo exterior que puede ser amenazante. Por otro lado, Eddie, como estábamos diciendo antes, pues ¿a qué se dedica? A buscar riesgos como una forma de perpetuar su miedo. El mundo es amenazante, el mundo es peligroso, voy a analizar todos los riesgos. Richie, humorista, no, yo no siento nada, yo soy despreocupado, hago humor de todo y de todos para no sufrir, para no mostrar el dolor que me ha generado ser buleado, ser abusado solo porque me gustaran los hombres. Después tenemos a Stanley como otro ejemplo de trauma. ¿Lo reservo? ¿Seguro que puedes irte? Para mí Stanley representa la indefensión aprendida y Stanley vive o nace en una familia judía ortodoxa que es muy dogmática. Entonces, de alguna forma, él está diseñado para acatar órdenes o esos dogmas de la religión de su familia. El sentir que tú no puedes salir de un esquema, de una situación, genera una sensación de indefensión aprendida, que analizo en base a otra película, a la de Beau tiene miedo. Os dejo aquí el enlace en la descripción por si os interesa saber más de lo que es la indefensión aprendida. De Stanley lo que se ve, en lo poco que sale en la película, es una escena de él haciendo un puzzle de pájaros, por su amor a los pájaros, y con una casa muy bonita, muy bien decorada, una mujer, una esposa que incluso parece mayor, fíjate, me da la impresión de ser más su madre que su esposa en la escena. Puede que estuviera buscando esa protección a través de una esposa mayor y sale como están organizando un viaje a Buenos Aires. Es decir, da la impresión de ser una vida muy ordenada y muy estructurada, es decir, una búsqueda de control. Incluso hacer un puzzle puede ser una forma de control. Yo domino esta situación, este puzzle. Eso se debe a la indefensión aprendida. Como no tengo control sobre mi vida, no puedo decidir escapar, controlo dentro de mi micromundo, de mi microcosmos. Una de las escenas finales, donde él escribe una carta a sus amigos, nos habla de su emoción. Siempre viví con miedo. En esa nota de despedida él habla de su error de vivir siempre con miedo, debido a esa indefensión aprendida. La indefensión aprendida es la sensación de que hay una amenaza o una limitación que quizás está en una etapa de tu vida, pero ya no está más, y tú sigues actuando como si esa limitación existiera. ¿Ves? Ese es su trauma. Este mensaje de no vivir con miedo me recuerda a mi vídeo favorito del canal, que ojalá lo veáis porque es el que he hecho con más cariño de todos, que se llama Muerte y miedo al cambio, que os dejo aquí enlazado. Y ya para finalizar, el último trauma del que vamos a hablar es el de Mickey. Mickey es el único de los amigos, como decía al principio del vídeo, que no ha salido de la ciudad. Digamos que en el caso de Mickey, el trauma tiene que ver con la culpa, con un recuerdo distorsionado, con una idea de ser malo, de haber hecho algo mal. Yo también sé lo que eres. Un demente. El payaso le dice que es un demente. Su trauma tiene que ver con un incendio que hubo, en el que murieron sus padres. Puede ser que él tuviera ese trauma por no haber hecho nada. En la escena sale como él, como niño, haciendo un guiño a la película El Resplandor, sale con un triciclo viendo cómo sus padres se abrasan. Lo que pasa es que lo que yo creo que es que ese recuerdo también está distorsionado, como que él lo estaba mirando y no hizo nada. Era muy pequeñito el niño, la verdad. También aparece como observa unas páginas de un periódico donde pone que sus padres eran adictos al crack. A través del personaje Pennywise, el payaso, es como que el niño tiene la sensación de haber sido en algún grado responsable de ese incendio, de la muerte de sus padres, pero cuando sana la noticia cambia. Es decir, es como que el personaje es el que va induciendo el miedo en los niños o el trauma o la culpa, pero sin embargo no es así. Era un recuerdo distorsionado en su caso. Entonces es importante saber que nosotros podemos tomar una situación que nos genera un impacto emocional fuerte e interpretarlo incorrectamente.
Pues porque somos niños, porque nos faltan datos, porque no lo entendemos, porque nos lo contaron de una forma distorsionada. Esto pasa mucho también cuando los padres se divorcian, ¿no? Que a un niño se le cuenta como que papá es malo o mamá es mala, pero en realidad la historia no es así. Es el sesgo del padre o la mala voluntad o la mala intención del padre o la madre al dar un dato distorsionado. Entonces es importante que cuando somos adultos también revisemos lo que pasó y lo enfoquemos desde los ojos del adulto. O incluso también ocurre que, por ejemplo, un niño recuerda que su padre fue muy duro, muy exigente y lo interpreta como un daño directo hacia él, y como adulto lo que puede ver es que el padre no es que fuera duro porque fuera malo y le odiara, sino que al final tenía mucha expectativa o mucho miedo de que el niño fallara o estaba proyectando su propio trauma sobre el niño. Entonces es importante entender que un padre o una madre dura muchas veces es el propio miedo del padre o el propio deseo de que al niño le vaya mejor que a él, lo que le hace ser especialmente duro con él. Entonces este ejemplo de Mike es una forma de sanar el trauma, de la distorsión mental, del recuerdo que no está claro o que lo interpretamos desde un momento en el que éramos niños y no teníamos suficientes datos o estructura mental como para comprender por qué ocurría lo que ocurría. También es interesante ver cómo es Mike durante toda la película el que habla de la idea de que los recuerdos son la clave. Para él ese era su trauma, no recordar correctamente. Después de exponer estos ejemplos de los traumas, vamos a ver las escenas de cómo los personajes de la película vencen sus miedos, porque es muy inspirador y quiero que os inspire a vosotros también. ¿Cómo vence Billy la culpa? Tu mentira me costó la vida. Tienes derecho a hacer lo que te hace feliz. Lo fingí porque no quería jugar contigo. Hacer lo que te hace feliz no te convierte en culpable. Merecemos morir. Mucha gente vive la vida con culpa, con sacrificio, creyendo que así se va a resarcir de una culpa, de un castigo que es falso. ¡No! ¡Nosotros matamos a nuestro hermano! Se enfrenta a la culpa diciéndole Que no quisieras jugar con él un día lluvioso. Solo por una vez. ni por un segundo. No nos convierte en culpables. Nos convierte en culpables. No, ni por un Mata al pensamiento acusador. segundo. Eso es lo único que te va a liberar de la culpa, ir a la raíz. No aceptes ningún pensamiento acusador por parte de nadie ni por parte de ti mismo hacia ti. Beverly, ¿cómo se permite crecer? Tienes su aspecto, pero no tienes nada más de ella. Beverly no quería hacerse mayor porque su padre le decía que lo único que tenía de su madre era su físico. ¿Cómo iba Beverly a convertirse en una verdadera mujer si psicológicamente para ella siempre iba a estar por debajo de su madre? Como he dicho al principio del vídeo, por eso busca un marido que no la permite crecer. Sin mí no eres nadie, lo sabes, ¿no? Abusador, controlador, maltratador que le hace creer que ella depende de él. Sabes que yo nunca te haría daño. Lo sabes, ¿verdad? Así puedes ser fiel a mamá y a papá. No te supero, mamá, y tienes razón en lo que me decías, papá. Os vais a dar cuenta que la forma de todos de vencer su miedo, su trauma, es retomar el poder de decisión. Ella necesita romper con la promesa enfermiza y condenatoria que le hizo a su padre. Siempre serás mi niña, ¿verdad? Siempre. Siempre serás mi niña, ¿sí? Este tipo de promesas muchas veces se hacen de forma explícita, como en la película, pero muchas veces se hacen de forma implícita. Eso es lo que se conocen como fidelidades familiares, como os he dicho antes. El hijo no se permite superar al padre, ser mejor que él, tener una familia mejor, ser más feliz, tener más dinero. ¿Sigues siendo mi niña, baby? ¿Sigues siendo mi niña? Hasta que Beverly no dice, ya no. Ya no soy tu niña, y da una patada y le pilla las manos a su padre. Ahí es cuando consigue madurar, ahí es cuando empieza su verdadero camino como una mujer completa, no como una niña. Luego tenemos a Ben, que en la lucha contra su miedo, su trauma, está de alguna forma vinculado a Beverly. Recordad que él está enamorado desde niño de ella. Ven con papá. ¡Beverly, no lo escuches!
pero él, al ser un niño gordito, tenía muchísimo miedo al rechazo. Él le escribió una carta de amor anónima que hablaba de que su pelo era fuego infernal, un poema muy bonito. ¡Tu pelo es fuego infernal! Él mata a su dragón, al payaso, cuando se atreve a confesarle a Beverly que la quiere. En esa situación en la que cada uno se está ahogando en su propio trauma, en su propio miedo, él saca las agallas, el coraje de gritarle «Beverly, te quiero», y de empezar a recitarle el poema anónimo que le escribió de niño, con el que no se atrevió a dar la cara, por su complejo, por su miedo al rechazo. A la par que él saca su valentía para ser él mismo, para romper su patrón de rechazo, y le confiesa que la quiere, a su vez ayuda a Beverly a coger su fuerza. Cuando ella escucha «Beverly, te quiero», ella coge la fuerza para sobrevivir en ese río de sangre en el que se está ahogando y dar una patada y matar a su padre, simbólicamente hablando, y decirle «ya no soy tu niña». ¿Veis la importancia de que tú hagas tu proceso porque también vas a ayudar a los que amas? No consiste este trabajo de autoconocimiento, de introspección, de crecimiento interior, no consiste en salvar al otro y decirle lo que tiene que hacer, sino en salvarte tú y elevar al otro para que se salve contigo, pero que se salve él mismo, a través de su coraje, su valentía. Fuiste tú. Retomar su poder sobre su propia vida. Vamos con cómo Eddie supera su miedo, su hipocondría. Eres más valiente de lo que crees. Vale, gracias, Richie. Por un lado se ve cómo está el apoyo incondicional de Richie, que está enamorado de él, como él sí confía en él. Es más, Richie, que es quien más se mete con él, quien más le insulta, quien más se pelea con él, es quien realmente le ama. Dame. Cuando alguien te mete caña es precisamente porque ve algo bueno en ti, confía en ti. Cuando alguien se permite bromear, meterse contigo de modo cariñoso, es porque en el fondo te valora, te admira, te respeta, y es una forma de jugar. No has reaccionado, vale. Pero ¿quién mató a un payaso psicótico cuando no tenía ni 14 años? Pues al final, cuando tú tienes la valentía de ser claro con alguien, lo que estás mostrando es amor. También yo. ¿Quién tiene una mujer con una masa corporal 10 veces superior a la suya? La valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo, que es lo que hace Eddie en esta escena. Esto mata monstruos. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo, es decir, posicionarte en un lugar de poder en ti. Tú eres quien decide. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. El insulto, la fuerza, es una forma de empoderarte, es usar la ira, el enfado, la rabia a tu favor. El miedo tiene una doble vertiente, el miedo puede paralizarte, pero bien utilizado, si conectamos ese miedo con ira, puede impulsarnos, como le hizo ahí Eddie en ese momento. Él tenía mucho miedo, pero ¿qué pasa con el enfado, la rabia que te da ver que un monstruo está intentando matar a tu amigo? Has de usar esa ira, esa rabia como fuerza para actuar, para hacer cosas grandes. Es decir, no te desconectes de tu enfado. Si ves que algo peligroso está pasando y el miedo te paraliza, es porque no estás conectando con el enfado que esa amenaza, ese peligro está generando en tu interior. Ahí se da muchas veces el trauma, ¿no? Y en lugar de conectar con el enfado, porque eso que está pasando no está bien, eso no está bien, hay que resolverlo, hay que corregirlo, te quedas paralizado. Entonces, para todo aquel que esté paralizado por miedo es muy importante conectar con la ira que le va a llevar a la acción, a resolver, como hizo Eddie en la escena. Y además un aspecto muy bueno al que recurre Eddie, que es una persona muy seria, muy preocupada todo el tiempo, el humor. Me he tirado a tu madre. Así rompes el patrón de preocupación con el humor. Él consigue al final de la película, aún estando herido de muerte, jugar con el humor. Eso aliviana cualquier situación, por grave, tensa o mala que aparentemente sea. Ricky, su trauma es aceptar y mostrar al mundo su condición sexual. No es real significa dejar de lado
ciertos pensamientos que nos dañan. Este pensamiento de que no me van a querer, de que me van a rechazar, de que está mal lo que hago, lo que soy, lo que pienso, lo que siento, no es real, por definición. Conozco tu secreto, tu pequeño y sucio secreto. Porque no le hace sentir bien, obviamente. Podemos cambiar nuestro estado emocional en un solo instante si cambiamos el pensamiento que da vida a ese estado emocional. Quizá no es real tu idea de que ser homosexual es algo que hay que ocultar. Esto aplícalo a cualquier otro aspecto de tu vida. Algo que te atrae, que te gusta, ese oscuro secreto, quizás no es tan oscuro cuando lo pones bajo la luz. Mickey, ¿cómo vence su disociación mental, ese pasado que no recuerda bien? Pone cada cosa en su lugar. Analiza, investiga, comprende los riesgos potenciales. ¿Has hecho todo lo mejor que podías hacer? Bien, si has hecho todo, ya suéltalo. Sé lo que eres. Por eso no te tengo miedo. Sé lo que eres porque no te tengo miedo. Conozco bien el esquema, la situación, qué es lo peor que podría pasar, hasta dónde puede llegar la situación. Así evitamos cegarnos por el pánico. Ir hasta el final de lo que podría ocurrir, vivir toda la escena en tu mente, te hace relativizar y enfrentarte a la situación con soluciones y no simplemente con reacciones emocionales de miedo o culpa. Y la tercera idea que te quiero transmitir con el vídeo es la importancia de enfrentarte al abusador o a la situación de abuso. Aquí el Club de los Perdedores consigue dar la vuelta a la situación. Ellos saben mejor que nadie lo que significa que te hagan sentir más pequeño, que abusen de ti, que nieguen tu poder o tu valor. El payaso Pennywise no es más que la representación de todos los abusadores de su vida. Toda cosa viva se rige por las leyes de la forma que habita. Ellos deciden usar lo que usaron contra ellos de niños. Hay más de una forma de volver a alguien más pequeño. Las creencias para reducir a su abusador a la nada. Hacerle creer que lo es. ¿Qué? ¿Hacerle creer que lo es? Se rompe ese ciclo de abuso cuando el abusado no acepta más ese tipo de abuso en su vida, es decir, se enfrenta al abusador. No eres más que un payaso. Deja de creerse merecedor de ello. ¡Impostor! ¡Puto abusador! ¡Puto payaso! ¡Puto payaso de mierda! En el fondo, cualquier abusador es alguien que también en algún nivel ha sido abusado, es decir, que también tiene miedo. Un payaso. Con un corazón que late asustado. Y la cuarta y última idea que te quiero transmitir en este vídeo es la importancia de permitirse crecer. Soltar al niño herido y reemplazarlo por el adulto que razona. Liberar el trauma, dejar de pensar y de sentir como si fueras un niño pequeño que no tiene recursos mentales o emocionales para lidiar con una situación. Ahora sí los tienes, ahora sí puedes hacer algo que muy probablemente en el pasado no pudiste hacer. Eso es hacerse adulto, eso es madurar, eso es crecer, no solo física, sino interiormente, emocionalmente, espiritualmente. Por ello, cuando el grupo de amigos se enfrentan a sus miedos, se enfrentan al abusador, se enfrentan al payaso, él se rinde y dice: Miraos, ya sois adultos. Sois adultos. Ya no sois niños asustados. Después de navegar por los traumas y de cómo superarlos o verlos de frente, vamos a hablar de la importancia de romper con la pauta de comportamiento. El problema normalmente con el trauma es que sentimos la reacción emocional, pero no recordamos por qué reaccionamos así, por qué esta reacción exagerada a esta situación. Por ello es fundamental romper con la pauta de comportamiento. Te explico cómo. Los recuerdos son la clave. Los recuerdos son fundamentales, son la clave. Son la clave de todo. Como venimos diciendo a lo largo del vídeo, el trauma es el efecto emocional de algo que ocurrió en el pasado pero que seguimos acarreando sobre nuestros hombros a día de hoy. Seguimos reaccionando emocionalmente como si ese daño o esa amenaza que vivimos en el pasado siguiera vivo a día de hoy, cuando solo se trata de un recuerdo. Somos lo que desearíamos olvidar. ¿Dónde está entonces la dificultad para resolver el trauma? La memoria es caprichosa. En que en muchas ocasiones nos hemos olvidado de ese recuerdo. La gente quiere creer que es lo que elige recordar. Solo está el impacto emocional, pero no el hecho que lo generó. El payaso, Pennywise, en la película, juega con la raíz de todo, que es la mente, que es el recuerdo. Les hace ver cosas que no están ocurriendo, les implementa recuerdos falsos o bien distorsiona sus recuerdos.
El trauma se perpetúa porque de una forma inconsciente decidimos no recordar. Aquí nos encontramos con la amnesia disociativa. Cuando Mike al principio de la película, que es el único que no se fue del pueblo de Derry y por lo tanto es el único que tiene recuerdos de lo que ocurrió en la infancia, llama a cada uno de sus antiguos amigos, Tienes que volver. ocurre en todos lo mismo. ¿Sí? Tras la llamada ves cómo todos reaccionan emocionalmente. Bilderbrook. Soy Mike. ¿Qué Mike? En muchos aparece la sensación de tensión en la mano Mike Hanlon. De Derry. porque hicieron la promesa de reencontrarse si el payaso reaparecía haciéndose un corte con un cristal en la mano. Aunque no recordaban porque tenían esa cicatriz. Diga, ¿quién es? Y otro tipo de reacciones emocionales potentes como un vómito, un accidente de coche, se les acelera el corazón o incluso llegan a quitarse la vida. Stanley Uri, ¿sí? Ellos no recuerdan muchos episodios de su infancia a nivel intelectual, Lo siento, Mike. Es que ni siquiera me acuerdo. pero su campo energético, su emoción, su alma, su cuerpo, como lo quieras llamar, sí tiene esa memoria anclada. Es que a veces lo que deseamos haber olvidado, lo que intentamos dejar atrás, no se queda ahí. El cuerpo guarda los recuerdos, las sensaciones emocionales que tenemos acerca de una situación nos hablan. Pero en esta sociedad está muy denostado escuchar la emoción. No, solo tiene que venir del intelecto, del recuerdo, ya. Pero ¿y si tu mente no lo recuerda, pero tu emoción te dice, uff, esto es peligroso, esto es potente, aquí viví un impacto emocional grande? ¿Quién manda ahí? Si estamos diciendo que los recuerdos se pueden distorsionar o incluso puede darse la amnesia disociativa. La respuesta la tenemos ahí, en cómo el cuerpo nos habla, la emoción nos habla. También están los recuerdos distorsionados. Como decía antes, es a través de un recuerdo o una interpretación errónea de un recuerdo cómo perpetuamos el trauma. Mirad este ejemplo. ¿Pero qué haces? Esto no ocurrió. ¿De verdad has pensado que me podría gustar alguien tan gordo, asqueroso y repugnante como tú? En la película simbólicamente es el payaso quien se pone el disfraz o el cuerpo de la niña para mostrar ese rechazo a Ben. Sin embargo, en la mente de Ben queda difuso. ¿Es Beverly la que me rechazó? ¿Fue el payaso el que me rechazó? Pues sin payasos en la vida ocurre igual. A veces interpretamos un gesto como un rechazo o recordamos mal una escena y pensamos que esa persona nos rechaza o que ocurrió algo que no ocurrió, como he dado antes el ejemplo de los padres cuando se divorcian, muchas veces inducen recuerdos falsos en los niños. Otro ejemplo es el caso de Mickey, que tenía el recuerdo de leer una noticia en el periódico sobre que sus padres eran adictos al crack, cuando realmente no era así. Luego se ve en la resolución de la película. Es más, en el humo de la fotografía del periódico aparece la palabra "it". Como si incluso hubiera sido el propio payaso el que creó, el que generó ese fuego, ese incendio. Cuando vencen al payaso, ¿Te vas a ir de Derry? Tío, llevo en esta celda 27 años. y vuelve a consultar la página del periódico, esta noticia es diferente. Viendo lo que eso quería que viera. It, el payaso, está detrás de todo. Al final, It, como digo, es el símbolo de la distorsión mental, del trauma perpetuado año tras año. Entonces nos encontramos con la importancia de recordar para olvidar. Os dejo enlazado un vídeo aquí en el que hablo de esa idea. Al decidir recordar, desencapsulas el trauma, lo liberas. Como decía antes, aunque el recuerdo aparentemente no esté activo en nuestra memoria, la memoria no se ciñe al cerebro, la memoria está en el campo sutil, en el campo energético, con lo cual podemos volver y recordar todos esos aspectos. Ellos no quedan anulados. Es más, cuando fallecemos y llegamos a la revisión de vida, todos los recuerdos, las frases, las palabras, los rostros que hemos visto están ahí en ese campo de memoria que tenemos. Entonces son nuestras decisiones de recordar o de ver las que activan esas memorias en nosotros. Porque queremos recordar más cosas de las que queremos olvidar.
Esta es la esencia del trabajo terapéutico y del trabajo de autoconocimiento, desencapsular el trauma, recordar, reinterpretar el pasado en muchas ocasiones. Pero no hace falta ir al pasado, eso lo puedes hacer en el presente, eso es lo que me gusta de la película, son ellos en el presente los que toman la decisión de sanar. Creo que va siendo hora de ver el cielo. Eso es lo que se hace realmente en el trabajo de autoconocimiento. Tú desde el presente puedes resolver el pasado, porque si no, no habría solución. Entender por qué reaccionas como reaccionas, qué estás interpretando de una situación, para que el automatismo, es decir, la reacción automática, deje de regir tu vida. Y una vez que conseguimos recordar, necesitamos reinterpretar el hecho pasado, reinterpretar ese recuerdo. La conclusión de todo esto es que la ciudad de Derry representa una cárcel mental y Pennywise, el payaso, representa el abuso, los miedos y todo aquel recuerdo que no hemos conseguido reinterpretar. Eso, It, Pennywise, el payaso, es el ego. Viendo lo que eso quería que viera. Como dice Mike, estaba viendo lo que eso quería que viera. Mike, como el resto de los compañeros, se permite crecer y eso lo representa al final de la película yéndose de su ciudad natal, yéndose a Florida, que era el proyecto que tenía de niño y que nunca llegó a cumplir. Cuando me licencie me voy a ir a Florida. Él era el único de los 7 amigos que no había salido aún de esa cárcel. Era la última pieza que faltaba por liberarse. Y ya finalizó el vídeo con una parte de la carta final de Stan Lee sobre la importancia de seguir tu propio camino. Seguid vuestro propio camino. Os lleve donde os lleve. Y bueno, seguro que me dejo un montón de detalles en la película sin analizar, pero bueno, quería centrarme en la parte más psicológica. Si tú ves la película y ves algún otro detalle que te gustaría compartir, por ejemplo, pues la simbología de los payasos, que es representar que típicamente, la simbología del número 7, porque son 7 amigos, del número 27, porque pasan 27 años o cada 27 años reaparece el payaso, me encantará leerlo en los comentarios, que me cuentes tu punto de vista, si sabes de números, de astrología, de simbolismos de cualquier tipo, pues me gustará mucho saber también tu aporte y tu perspectiva. Cuéntame también en los comentarios sobre el trauma infantil, si te has visto reflejado especialmente en alguno de los personajes de la película, si te ha gustado la película, si te ha parecido emocionante, si te ha inspirado, todo lo que quieras compartirme. Espero que tengas una preciosa noche de Halloween. Te puedes suscribir a La Reflexión por email, os envío un correo todos los domingos, ideas motivantes e inspiradoras para enfrentar la semana. Espero que hayas disfrutado el vídeo, te veo en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho.